Los libros son instrumentos de conexión con el mundo, las emociones y el ser. Bienvenidos a Gusto Literario, un espacio de promoción de lectura para nutrirse de buenas historias. Hola, bienvenidos al Club de Lectura de Gusto Literario, un espacio virtual donde estaremos comentando nuestro libro del mes y en el que ustedes pueden conocer un poco más sobre el contexto, el autor y todos los detalles que hacen de esta una gran historia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios a través de Gusto Literario Podcast en Spotify o en nuestro canal de YouTube. Este mes traemos un libro muy interesante, con una trama particular alrededor de la locura y el misterio detrás de una mujer, una familia e incluso una sociedad. Una obra escrita hace 20 años por la colombiana Laura Restrepo, que ganó el Premio Alfaguara de Novela en 2004, pero que hoy sigue más vigente que nunca. Delirio es nuestro libro del mes en el Club de Lectura de Gusto Literario. El concepto del libro es muy llamativo. Desde el título mismo nos está sugiriendo con qué nos vamos a encontrar, nos está llevando por ese viaje turbulento que nos vamos a encontrar a raíz de el delirio y de la locura de Agustina, quien es su personaje principal. Es una estrategia muy interesante que toma la autora desde la manera como inicia su libro. Por ejemplo, supe que había sucedido algo irreparable en el momento en que un hombre me abrió la puerta desde esa habitación de hotel y vi a mi mujer sentada al fondo mirando por la ventana de muy extraña manera. Cuando me fui no le pasaba nada raro, o al menos nada fuera de lo habitual. Ciertamente nada que anunciara lo que iba a sucederle durante mi ausencia, salvo sus propias premoniciones. Pero ¿cómo iba Aguilar a creerle a Agustina, su mujer, si siempre estaba pronosticando calamidades? E insiste que desde pequeña tiene lo que se llama un don de ojos o visión de lo venidero. Y solo Dios sabe, dice Aguilar, lo que eso ha trastornado nuestras vidas. Y en parte también el lector se ve un poco trastornado por la manera como la autora decide contar el libro y decide contar la historia y decide participar al lector de ese delirio, porque el libro te hace sentir como que estás constantemente siguiendo la historia y tratando de entender y tratando de alcanzar como esa pieza perdida que no comprendes, pero aún así tampoco puedes dejar de leer. Es como una forma de obsesión en el que se enfrenta el lector al tratar de conocer más acerca de la historia. Entonces es una forma muy interesante como la autora participa al lector también de ese delirio que sufre Agustina. Uno de los factores que hace que esta novela sea tan interesante y que al día de hoy tenga todavía mucha relevancia son sus personajes y cómo componen la historia desde diferentes ángulos. Tenemos que empezar obviamente con Agustina, porque ella es el personaje clave de esta novela. Agustina es una mujer joven, está muy llena de vida, es una persona irreverente, de clase alta, pero realmente ella hace lo que quiere, es como que se mueve por el mundo de una manera muy particular. Se nota que ha tenido como una distancia, ha creado una distancia con su familia y no comparte muchas de las cosas que ellos hacen o que ellos creen, y decide en parte como hacer su vida. Pero Agustina sufre un episodio que la deja delirante, hace que pierda la razón, y la novela pues obviamente trata de buscar como el porqué. Lo que me parece interesante de Agustina es que es una persona muy libre. Ella encuentra unas maneras como muy creativas de ser, y eso siempre me pareció muy interesante de ella como personaje, y esto también es lo que hace que su pareja Aguilar, que es un profesor universitario, obviamente de un rango social menor al de ella, mayor que ella también,
completamente anonadado por ella. Ellos entablan una relación y yo siento que él en esa relación está como que él no lo puede creer que esa sea su mujer, pero también eso le juega una mala pasada en el momento que ella pierde la razón, porque él no sabe ni el tercio de la vida de ella. O sea, es una completa desconocida porque no conoce nada de su pasado, no conoce bien a su familia, no conoce por qué razón le pudo haber pasado lo que le sucedió. Aguilar es un hombre que, a pesar de que es un intelectual, porque lo retratan allí en la novela como un profesor universitario o un revolucionario, también es muy ingenuo, también es como muy confía constantemente en que él va a encontrar la cura para Agustina y que Agustina va a estar bien, y es el sentimiento del amor y del delirio del amor en que él está, hace que él constantemente como que espere algo que no sabe bien si va a pasar. Además, es algo también interesante, y es cómo él se ve atraído por lo desconocido que es ella, o sea, por lo que él no entiende, él se ve atraído por eso, y algunas veces manipulado también. Detrás del mundo de Agustina hay todo un pasado familiar que empieza con Portulinus, Nicolás Portulinus, que es el abuelo de Agustina, un alemán que llegó a un pueblo de Cundinamarca a inicios de siglo, si no estoy mal, y empezó a hacer una vida aquí como pianista, como compositor. De él arranca como esa inestabilidad mental. Él tuvo una hermana en Alemania que perdió la razón y fue internada en un sanatorio, y le tuvieron que hacer tratamientos extremistas para lograr que se recuperara, pero ella finalmente no pierde la razón completamente, y eso a él lo afecta de una manera muy profunda, y a partir de ese personaje empieza a ver uno que así es como entra la locura de manera genética a la familia de Agustina. La novela tiene unos tiempos narrativos que pueden confundir un poco, pero uno de los tiempos que la autora menciona es la época en la que Portulinus está viviendo en su finca de Sasaima, y está recordando todos estos episodios que vivió en Alemania, y su relación con su esposa y sus hijas, y cómo esto afecta la dinámica familiar, estos delirios constantes que tiene este personaje. También mencionan a Eugenia, la mamá de Agustina, que es un personaje que ha definido mucho la dinámica de la casa de Agustina, por ser su madre, obviamente. Creo que es un personaje crucial para entender como la manera de ser de Agustina en parte, y de cómo ella lidió con esa locura del padre, y las opciones que eligió y las cosas que decidió para enfrentarla. Es un personaje muy complejo, Eugenia, bastante, porque uno no sabe si es una persona que está haciendo eso por debilidad, o simplemente es como su propia fortaleza de espíritu hace que quiera olvidarlo todo y hacer de cuenta que nada está pasando. Es muy interesante, y esos personajes, por ejemplo estos dos, van construyendo la historia familiar de Agustina para que el lector pueda ir reuniendo las piezas y armando el rompecabezas. El Bichi es otro personaje importante que encontramos desde el inicio de la novela, se menciona, y es un apodo que le tienen de cariño al hermano de Agustina, su hermano menor, que es un personaje que sufre
el acoso familiar, inclusive el rechazo y la violencia de su padre por su carácter débil y por su forma de ser amanerada, de la que su padre completamente desaprueba. Y hay como esa tensión constante entre la familia y el personaje, porque no terminan de aceptarlo completamente. Sin embargo, Agustina tiene la relación más cercana con él, pero este personaje es muy interesante porque termina de alguna manera tomando la decisión de enfrentar esa situación y elegir algo distinto. El Midas McAllister, personaje tremendo y creo que mi favorito. Yo creo que el Midas fue mi personaje favorito en toda la novela porque definitivamente refleja como un nivel de complejidad tan interesante y nos deja ver tantos niveles de la sociedad colombiana, tantas dinámicas sociales, tantas carencias, tantas ambiciones. No sé, me encantó ese personaje, me pareció complejo, me pareció como que constantemente estaba mostrando esa dualidad del ser humano. Por ejemplo, uno puede encontrarse con capítulos donde él parezca un personaje absolutamente frívolo e inclusive despiadado, pero así también encuentra uno otras partes de la lectura donde parece simplemente un joven enamorado y una persona que está sola, se siente en soledad profunda y quiere encontrar el amor y quiere la compañía de esta otra persona y no sé, me gustó muchísimo, me gustó mucho la manera en que la autora construyó el personaje y la narrativa alrededor del Midas. Sabemos que este personaje es como crucial también y es como un puente de conexión entre muchas líneas de la novela, porque el Midas es un viejo amigo del hermano mayor de Agustina, que tiene una historia muy interesante de dónde venía él, que no era la alta sociedad bogotana propiamente, pero encontró la manera de llegar a relacionarse con ese círculo y hacer una vida en ese círculo y crear su propia narrativa alrededor de ese círculo, como crear su propia persona, casi como cuando uno diseña qué superhéroe quiere ser. Entonces todos esos elementos me parecieron muy, muy chéveres, muy interesantes. Es un hombre realmente inteligente, es sumamente astuto y sabe sacar provecho de esa astucia dentro de ese círculo social y creo que la manera en que él va construyendo eso a partir de la historia que tiene dentro del libro y la manera en que eso va escalando y se desarrolla y luego también la manera en que termina es muy interesante. Si leen el libro y si ya lo leyeron, me encantaría conocer qué opinión tienen ustedes del personaje del Midas, porque a mí me pareció sumamente interesante. Otro de los aspectos relevantes de la novela son los hechos violentos en la historia de Colombia a los que se hace referencia, como el atentado al edificio del DAS en el año 89. O las tomas y retenes guerrilleros que atemorizaron a los colombianos en los años 90 y paralizaron los viajes por tierra por más de una década. O el atentado al Club El Nogal, en el corazón del norte de Bogotá en el año 2003, solo un año antes de que se publicara esta novela, en la que la autora hace memoria colectiva de estos hechos vinculándolos sutilmente a la historia. Este libro también tiene algo muy interesante en su estilo narrativo y son todas las capas que encierra y la manera en que se van mostrando todas esas capas de la historia. Sabemos que el libro es acerca de Agustina, quien es el personaje principal, quien es la persona que sufre un delirio o empieza a perder la cabeza. Por un hecho que no conocemos aún cuando iniciamos el libro, pero en la medida que vamos leyendo nos vamos dando cuenta que
Hay muchos tipos de delirio en esta historia, empezando por el delirio de Agustina, que sufre como esta incapacidad mental o esta enfermedad mental que le impide estar cuerda y sufre episodios delirantes. Entonces es como, por ese lado podemos ver el delirio de la enfermedad mental. También a lo largo de la historia vamos conociendo, por ejemplo, el delirio del engaño y el delirio de la mentira que encierra a toda la familia de ella y todos los secretos y todas las cosas que no se conocen y que hacen que todo se complique mucho y que todas las personas que viven esa realidad estén como delirando en una realidad que no existe. Está también el delirio de poder, se nota mucho en la sociedad que describe el libro y en cómo el narcotráfico se infiltra con la alta sociedad y crea unos delirios de poder que son casi absurdos. También está el delirio del amor, y este es uno muy interesante porque se refiere específicamente a Aguilar y a cómo él simplemente hace lo que sea porque ama a Agustina y porque quiere que ella esté bien, y es como un amor un poquito delirante porque él termina siendo manipulado y termina casi que creyendo y confiando en eso que no sabe qué es, o sea, en lo inesperado, en lo casi imposible de creer. Entonces algunas veces también podemos caer, y hemos visto en otras historias ese delirio del amor. Finalmente hay otro delirio que aparece en la novela, y es el delirio de la violencia y todas las cosas que pueden ocurrir para destruir una sociedad, para destruir una persona, para destruir una familia, un espíritu. Entonces es muy interesante ver como todas esas capas de delirios que hay dentro de la misma novela y cómo se va expandiendo desde el inicio hasta el final, cuando uno finalmente concluye la historia y se da cuenta de toda esta cantidad de capas que tiene esta historia maravillosa. No podríamos despedir este podcast sin mencionar el estreno de la serie Delirio en Netflix, que cuenta con un elenco colombiano de primera con actores de talla internacional. Es una adaptación del libro, por lo que no es completamente igual, pero es una gran producción que cuenta la historia en un orden cronológico. Es por esto que hay algunos giros en la narración y en los personajes para que funcionara en un lenguaje audiovisual. Nos queda la pregunta inevitable: ¿el libro o la serie? Pues si a usted le gustan los programas de intriga con buenos actores, pero una historia sin tanto enredo, seguro preferirá la serie. Ahora, si le gusta una historia que los mantenga al filo con sus complejidades, los lleve por diferentes tiempos y les deje más preguntas que respuestas, va a preferir el libro. Yo me quedo con el libro. Bueno, espero les haya gustado este club de lectura, esta selección literaria con el libro del mes, que como les contaba fue Delirio de Laura Restrepo. Espero hayan disfrutado mucho la historia, el contexto, todos los detalles y todas las capas tan interesantes que encierra este libro, sus personajes. Cuéntenos en los comentarios cómo les fue con el libro, cómo les fue con la serie. Si no han leído el libro, cuéntenos si están interesados en continuar con la lectura. También pueden encontrar una playlist especial que hicimos dedicada a Delirio en nuestro canal de YouTube para que escuchen algunas de las canciones que se mencionan dentro de la historia y otras que son similares. Entonces los invito a seguir conectados con el Club de Lectura de Gusto Literario una vez al mes y a estar pendientes de todas nuestras actividades en redes sociales. Gusto Literario promueve el acercamiento a la lectura a través de espacios como el podcast, los clubes de lectura, talleres y eventos culturales. Síguenos en redes como gusto.literario para conocer más. Aquí hablamos de libros y vivimos con pasión el universo literario. Soy Ana María Escobar. Gracias por escuchar.